bien, ingresamos al segundo bloque del Poder de la Palabra. Estamos dialogando con Gabriela Pascusi, presidenta de la Fundación Alquimac. Además, operadora en psicología social y absolutamente involucrada con este trabajo que busca prevenir, básicamente, digamos, el abuso sexual infantil. ¿Es así? Es así. ¿Por qué hicieron foco allí, Gabriela? Por lo mismo que en un principio te dije que es, consideramos que es la madre del cordero, hablando horizontalmente. Hay parámetros de conductas emergentes en aquellos que no son tratados y han sido víctimas del abuso sexual infantil, que generan vínculos autodestructivos, conductas destructivas. Entonces, si vamos en prevención de la violencia, y teníamos varios temas para asumir, dijimos, bueno, empecemos por el abuso sexual infantil. No fue algo sacado de improviso o de moda, realmente fue bajo la investigación de qué abordábamos, ¿no? Eso fue así. Digo, en relación a algún escenario que particularmente en San Luis te preocupó, digo. En San Luis hay un índice elevado. Ya en San Luis, ya desde, digamos, desde lo judicial, estaban en preocupación, el tema era preocupante. El tema es preocupante en sí, por donde lo veas. Nosotros cuando empezamos y dijimos vamos a abordar este tema, hicimos un paneo de qué teníamos desde el Estado mismo, como para uno al trabajar la prevención, esto detona una gran movilización en lo personal y en lo familiar. Entonces iban a surgir necesidades de asistencia, a lo cual en su momento fuimos al Ministerio de Inclusión, como para poder saber qué tipo de asistencia teníamos. Ellos muy contentos porque nos dedicáramos a este tema y bueno, nos encontramos favorablemente con agentes presentes, como la Escuela para Padres, asistencia a la víctima, tanto de la parte nacional también hay, y en la parte del gobierno provincial, judicial también. Entonces nos encontramos con varios agentes que nos podían llegar a dar el respaldo que de nosotros como ONG sabíamos que hasta dónde podíamos llegar responsablemente. Gabriela, discúlpame que yo intente llevarlo a un lenguaje tan llano, pero en verdad es necesario. Creo que es necesario. ¿Qué se entiende por abuso sexual? Bien, por lo llano. Por lo llano. El abuso sexual infantil, desde lo personal lo voy a hablar, es un avance psicoemocional sobre, digamos, sobre la criatura, sobre el infante. Dentro de todo el periodo que estamos, que cada vez es, o sea, nosotros te voy a contar del plan estratégico como para que esto nos ayude a entender el proceso que llevamos, que nos ha ayudado hasta a nosotros mismos a entenderlo. Cuando planteamos el plan estratégico de difusión, dijimos necesitamos una investigación de campo. No tenemos un índice desde la provincia donde nos dé indicadores como para poder regirnos. Sí hay un índice desde España. España ha trabajado muchísimo el abuso, la prevención y la asistencia al abuso sexual infantil. Esto da un índice que es de cada 10 personas, 6 mujeres, niñas, son abusadas y 4 niños, varones, son abusados. Para nosotros, en realidad, como fundación, no hacemos la diferencia, directamente tomamos el índice más elevado. O sea que cada 10 personas, 6 son abusadas. Entonces, al no tener ese registro de nuestra provincia, lo hicimos con una investigación de campo, donde hicimos una difusión cuerpo a cuerpo, que le llamamos, donde hacíamos asistencias con un stand,
con un panfleto informando qué es el abuso sexual infantil. Entonces esto nos permitió la llegada a personas que estaban en situación, personas que vieron o sabían. Entonces nos fue llevando a conocer los distintos escenarios en los cuales nos teníamos que enfrentar con respecto al abuso sexual infantil. Disculpame que te interrumpa, Gabriela. Por caso, ¿el abuso sexual infantil es más frecuente en un determinado sector social? No. 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 En eso ninguna estadística. Condiciones culturales, condiciones económicas. Todo. Religiosas. Toda la sociedad atravesada por este flagelo, podríamos decir. Toda. En ningún lado hay una estadística como para decirte eso. Directamente te dicen cada 10, 6. Cada 10, 4. Pero en cuanto al resto, nada. O sea que atraviesa a todos. Por eso es lo difícil de enfrentarlo cara a cara, ¿no? Y bueno, en cuerpo a cuerpo nos encontramos con los distintos escenarios del abuso. Perdóname, Gabriela, es difícil también porque las víctimas tampoco, digo, hay mucho prejuicio sobre la posibilidad de decir que alguien ha sido abusado sexualmente. Totalmente, claro. Totalmente. Esa investigación nos permitió a nosotros llegar a cuál era el tabú que generaba el abuso sexual infantil. Y realmente es la mirada, porque tenemos que hacer la prevención en niños. En esta investigación que hicimos, ¿qué nos daba? Que nos encontrábamos con personas adolescentes que estaban en situación de abusos o que fueron alguna vez víctimas, o personas adultas que nunca lo pudieron hablar. Entonces decíamos, la prevención ahí no es el ejercicio nuestro, no lo podremos hacer ahí ya es asistencia. Y nos encontrábamos con la prevención en los niños. O sea, la prevención tenía que ser llegada en los niños. Y ahí nos encontramos con el desafío más grande. ¿Cómo avanza la prevención en lo que sería lo sexual infantil? Cuando sabemos que lo sexual en lo infantil no existe. O sea, nos encontramos con un desafío muy grande. O sea, más aún siendo una fundación, digo. Sí. Digo, como alguien en el sentido de que es particular. Sí. Entonces nos encontramos que el tabú, el freno a lo que vos me decías, cómo hace alguien o el prejuicio, y lo marca lo sexual mismo. Porque nosotros somos de una sociedad en cuanto a la sexualidad no abierta, digamos, a lo que sería un desarrollo naturalmente ordenado, sano. No lo tenemos a esa formación. Entonces, cuando lo queremos enfocar en el ámbito infantil, no encaja. ¿Pues es, Gabriela, disculpame que te interrumpa, por favor, pero es que la verdad es que me surgen tantas interrogantes, tantas consultas que por ahí son oportunas con lo que, por supuesto, con lo que estás comentando. Recuerdo que en el primer programa de esta temporada del Poder de la Palabra, lo entrevisté al obispo de San Luis, Monseñor Martínez. Él me dijo, vivimos en una sociedad hipersexualizada. ¿Crees eso? ¿Tenés esa visión? ¿Compartís esa visión o no? ¿Tenés alguna diferencia de visión? Sí. Porque digo, a ver qué entendemos por una sociedad hipersexualizada. Claro, me gustaría entender... ¿No hay una especie de oferta o de transmisión permanente de sexo en todos los medios de comunicación, por caso? Sí, puede ser, pero que eso atraviese a donde llega lo que hoy se vive o lo que estamos conociendo que es el abuso sexual infantil. No tiene nada que ver. ¿No lo ligás a eso? No. Eso es propio de la situación sociocultural que vivimos. Lo de la hipersexualidad. Lo de la hipersexualidad. ¿Y cuáles son los factores, entonces, cuál es el motivo desencadenante desde tu visión, Gabriela, que desencadena un abuso sexual infantil? El abusador es un ejercicio netamente de poder. Y hay un índice muy elevado que es intrafamiliar. Intrafamiliar quiere decir que sea consanguíneo, vinculante por confianza. ¿Dentro de la familia? Dentro de la familia. Entonces,
lo que está como sociedad hipersexual está desde afuera. O sea, esto es un suceso o el escenario es propio dentro del índice más elevado dentro de lo que sería el grupo primario, lo que sería la familia. Entonces, la propia familia es la que marca los parámetros de convivencia, la propia familia es la que tiene su propio gobierno. Entonces, lo que hay que establecer es, a través de esta prevención que hacemos, es que las familias o los adultos que están a cargo de los niños sepan qué es el abuso sexual infantil y que sí se puede detener. Tiene tratamientos, por supuesto, y tiene que ser acompañado de personas que son profesionales y preparadas para ello. No es para abordarlo por personas que puedan estar capacitadas para detectar, pero el abordaje de lo que es el flagelo en sí tiene que ser por profesionales. Es como que queda muy marcada esta línea que vos señalabas de entre la prevención y la asistencia, ¿no? Tal cual. Tal cual. Ayúdame a repasar, por favor, Gabriela. En materia de prevención, ¿qué es lo que sentís que han podido ejecutar desde la Fundación ustedes? Y lo que hay algo que hemos logrado es que se dialoguen en las familias el tema, que los chicos lleguen a la casa. Yo tuve la experiencia de una criatura de 10 años, hacía años que no lo veía y cuando nos vimos, nos reencontramos, un vecinito. Nos ponemos a dialogar con su papá, qué estaba haciendo, y él, escuchando el diálogo, me dice: Gabriela, yo en la escuela necesito material porque voy a tratar el tema de abuso sexual infantil y quisiera saber qué es. Y me encantó que un niño ya esté participando, porque el niño en su futuro va a tener seguro una criatura a cargo, ya sea por vínculo como padre, como profesional. Entonces, que ya sepa es fundamental. O sea, esto que se está generando es muy positivo. ¿Y en materia de asistencia les ha sido favorable el escenario como el de prevención? Es difícil. Claro. Es difícil, la asistencia es difícil. Pero por esto mismo. ¿Qué se requiere, Gabriela, para que lograr una asistencia efectiva? Entender qué es el abuso sexual infantil. Cuando entendamos qué es el abuso sexual infantil, vamos a poder saber cómo abordarlo. Y sobre todo, entenderlo desde la mirada sociocultural. Porque si lo seguimos viendo nada más que desde la mirada de la víctima, va a ser nada más que tratado de una forma tan vertical que se aísla del contexto que realmente donde se genera, se propicia para que se suceda. Entonces esto es lo que nosotros queremos llegar, a que la mirada sociocultural se empiece a comprometer como para que entendamos los emergentes conductuales, ya sea de un niño, de un adulto, y podamos intervenir, acompañar y asistir desde a veces lo básico. Cuando uno habla con las víctimas, que nosotros desde la Fundación dijimos, no vamos a usar la palabra víctima y nos cuesta desarraigarla. Pues la víctima la palabra víctima genera una posición muy estancada, rotula. La persona siente una rotulación que dijimos más bien usemos personas en situación. Entonces eso nos da la posibilidad. Poder salir. Exacto. Necesitamos el ejercicio de las personas en situación de la resiliencia, de lo que llama psicólogo, es un psiquiatra, Augusto Curi. Él trabaja mucho sobre la restauración y habla sobre la psicología, la inteligencia multifocal, que es la capacidad que tienen las personas de poder resolver de forma magnífica, podemos llegar a decirlo, de una forma muy horizontal, estoy hablando, no desde definiciones académicas, para poder resurgir de situaciones traumáticas. Lo que tenemos que entender es que el abuso sexual infantil es una internalización traumática. Por ende, necesita ser tratada, porque sí o sí va a generar emergentes negativos, conductuales en negativo. ¿Que pueden traducirse en?
en adicciones, en maltratos, obviamente dentro de las adicciones la autodestrucción, en maltratos es hacia la mujer, hacia sus hijos, no siempre... Repetir esa condición en otra persona, digo. También, a veces son los menores, los menores. Los menores son los que, por ahí incluso, sí hay algunos psicólogos que dicen... porque lo advierten, claro, como un gran daño que han sufrido, sí, claro, que no lo pueden, no lo pueden. Ahí hay en eso hay una verticalidad en la cual nosotros disentimos, en eso tomamos nuestra distancia con respecto a eso. O sea, no todos los abusadores, los abusados terminan siendo por esa misma situación. Es imposible que sean abusadores, es imposible. Sí puede ser que algunos queden atrapados por esa condición, sí, también, pero es el menor, es el índice menor. Me resulta interesante pensar en los términos de esto de no rotularlo como víctima, sino como una persona en situación. Y es constructor, es restaurador. A mí me encanta Augusto Curi, al cual estamos tratando de poder contactarnos, porque sí sería un broche de oro para este plan estratégico que hemos hecho, donde en un principio fue una investigación en campo, hoy la difusión, que es la que estamos haciendo a través de los medios y los espacios que ustedes nos están permitiendo, ya esto es un gran paso, y lo que sería el año que viene hablar de lo que sería la restauración. Pero ya esos son distintos profesionales a los que vamos requiriendo, ¿no? Hay algo que nosotros vamos a aportar desde la Fundación, que es el asesoramiento de una educadora sexual, en lo cual también nos encontramos que en varios, digamos, agentes de acción no están incluidas. Y es importante en el abuso sexual infantil tener esa intervención interdisciplinaria, y que va a ser a través de María Adela Mondelli, que es quien nos visitó cuando fue la inauguración. Ella tiene una formación psicoanalista, psicóloga social y educadora sexual. Justo es la formación que nos permite tener esa horizontalidad que necesitábamos para poder abordar el tema en la prevención y en lo sociocultural. ¿Me repetís el nombre, por favor, de ella, Gabriela? María Adela Mondelli. María Adela Mondelli. Es causalista, dijera ella, es muy particular, María Adela. ¿Qué significa esto de causalista? A ver. Y ella en realidad, cuando la contactamos, porque bueno, buscando profesionales para poder enriquecernos y poder explayarnos en el tema, nos encontrábamos con profesionales muy verticalistas, muy desde la situación de lo que llamamos víctima comúnmente. Entonces no podíamos tener esa mirada de prevención hacia lo sociocultural. Y bueno, buscando, y con Belén, que es la operativa, encontramos a María Adela, y era la que encontrábamos con esta mirada, ¿no? Y cuando nos contactamos, que lo hice personalmente, ella me preguntó desde dónde lo hacíamos al abordaje. Y cuando le planteé que era desde la mirada de la prevención y hacia lo sociocultural, la entusiasmó y dijo, buena causa, a la cual realmente me gusta asumirla y acompañarla, porque realmente desde la víctima, como sí pasa muchas veces, fundaciones que son, sobre todo en el abuso sexual infantil, la experiencia es que es muy frustrante, entonces no puede tener la continuidad que se necesita. Tenemos algo muy resonante, que es el caso de Piazza, que logró una ley, pero tuvo que abandonar su proyecto con respecto a la fundación porque lo superó. Entonces, realmente para personas o víctimas que no han sido restauradas, que no han tenido, es muy difícil esta causa. Gabriela, me gustaría que en el próximo bloque hablemos del plan estratégico, de cómo sigue este plan estratégico que han trazado ustedes en la Fundación, y de algunos casos puntuales que me ayudes a pensar cómo podemos llegar
ayudar nosotros en un caso, en una detección. Te imaginarás la inquietud que a uno le genera la posibilidad de que algún chico esté en una situación como esta, ¿no? Tal cual. ¿Lo vemos en el próximo bloque? Dale, ¿Sí? dale, Muy bien, dale. ya volvemos, gracias.